Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de F-Storm, un nuevo motor de render GPU que actualmente se encuentra en fase de desarrollo. La versión alfa es abierta, de manera que podéis descargarlo y probarlo gratuitamente y ayudar al desarrollador con consejos o reportando errores que encontréis cuando lo estéis utilizando. Voy a poner los enlaces para descargar este contenido en la descripción del vídeo. Ya hemos hablado en el canal de otros motores de render GPU, como por ejemplo Octane Render o V-Ray Realtime. Y F-Storm es un motor que también utiliza la potencia de nuestra tarjeta gráfica para realizar los cálculos de path tracing. Pensad que, como ya os he comentado al principio, F-Storm se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo, de manera que hay muchas funcionalidades que todavía no están presentes en el motor. Es un motor de render que se está creando ahora mismo. Aún así, es un motor muy sólido y que ya lo están empezando a utilizar bastantes personas en producciones profesionales. No obstante, tened en cuenta que al tratarse de un motor en desarrollo, es muy probable que algunas funciones que vosotros necesitéis no estén presentes o que algunas versiones no sean del todo estables, etc. Usarlo siempre bajo vuestra cuenta y riesgo, ¿de acuerdo? Antes de ver cómo funciona este motor de render, me gustaría hacer una aclaración sobre una confusión muy común que circula por internet. Se tiende a pensar que un motor progresivo es lo mismo que un motor unbiased, y esto no es así. Un motor progresivo simplemente nos muestra de forma progresiva lo que está haciendo el motor de render, los cálculos que está realizando. Y un motor unbiased es un motor donde no podemos introducir ningún bias en la configuración de nuestro motor, de manera que el motor va a calcular siempre todas las partes de nuestra imagen por igual. Pensad que el hecho de que nuestro motor sea biased no es algo negativo. En mi opinión es algo muy positivo. El objetivo de los motores de render hoy en día suele ser conseguir una imagen indistinguible de la realidad en el menor tiempo posible. En ese sentido, los motores biased nos permiten lograr resultados extraordinarios introduciendo pequeños bias en los cálculos de path tracing para reducir los tiempos de render. En concreto, F-Storm es un motor de render que con la configuración por defecto no es que sea un biased, es que tiene un bias enorme, ¿de acuerdo? De hecho, ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo funciona. Tiene un G-clamp, por ejemplo, en 1, tiene un max depth en 8, que son valores muy biased, ¿de acuerdo? Están muy condicionados. Luego, este es un motor de render progresivo, pero no es un motor de render unbiased. Esta es una aclaración que me parece importante hacer porque no dejo de ver en internet esta confusión. No necesariamente el hecho de que nuestro motor de render sea biased es algo negativo. De hecho, en mi opinión, es algo muy positivo porque nos brinda control sobre el motor de render y nos permite obtener mejores tiempos de render. Antes de nada, vamos a hacer lo que suelo hacer siempre que os muestro mis primeras impresiones sobre un motor de render, y es estudiar su sistema de materiales para que veamos cómo funciona y cómo se diferencia de los otros sistemas de materiales de los otros motores de render. Primero vamos a asignar el motor como nuestro motor de trabajo y nos aparece esta pestaña de F-Storm. De momento solo tenemos una pestaña, lo cual simplifica mucho las cosas y lo hace todo muy sencillo, pero imagino que aparecerán algunas más según se desarrolle el motor de render, con render elements o cosas similares. De momento las vamos a minimizar todas y según las vayamos necesitando, os las mostraré cómo funcionan cada una de ellas. Lo primero que necesitamos para nuestra prueba es un entorno HDR, por ejemplo, ya que es lo más fácil y nos va a permitir estudiar muy bien las reflexiones en nuestros objetos, etc. En el caso de F-Storm se añade en la pestaña Environment. Y como ocurre con otros motores de render, no podemos utilizar mapas estándar de 3D Studio. Tenemos que utilizar los mapas propios de F-Storm. En concreto, F-Storm Bitmap. Seleccionamos el HDR con el que queremos trabajar. Se nos carga en nuestro F-Storm Bitmap y tenemos que decirle que es un entorno esférico para que envuelva toda nuestra escena. Y si os fijáis, por defecto este HDR tiene una corrección de gama que no parece correcta. Recordad que los HDRs son lineales y no tienen que ser corregidos por el motor de render o por 3D Studio. Sin embargo, F-Storm hace esta corrección indistintamente a todos los mapas. De momento, la manera en la que solucionamos este problema es cambiando la gama de nuestro HDR y le ponemos 2,2. Automáticamente él va a aplicar la gama inversa y vamos a tener un HDR correcto.
Si no entendéis muy bien de lo que estoy hablando, hay un tutorial sobre HDR en el canal donde explico estos conceptos. Ahora simplemente tenemos que añadir nuestro HDR a nuestra textura de environment, activar Important Sampling y como queremos que sea una textura 360 grados y no solamente el hemisferio superior, desactivamos esta opción. Con esto ya tenemos una textura HDR iluminando a nuestro objeto. Para verlo, lo que vamos a hacer es activar el sistema interactivo de render, que está aquí en esta pestaña. Lo activamos y ya podemos ver cómo pues, nuestro objeto se está renderizando y podemos movernos y hacer todo tipo de cambios y verlo en tiempo real. Lo primero que vamos a hacer es crear esta parte exterior de nuestra lámpara, que puede ser metálica o podría estar pintada, etc. Nosotros dentro de F-Storm tenemos dos tipos de materiales, que son el material que vamos a utilizar en el 90% de las ocasiones y luego tenemos un mix que nos permite mezclar varios de estos otros materiales. Vamos a empezar con un material estándar. Se lo asignamos a nuestra parte exterior y lo primero que podemos hacer, como en cualquier motor de render, es controlar el color, por ejemplo, el diffuse o albedo, depende de dónde vengáis, lo habréis escuchado denominar de una manera o de otra. Entonces aquí nosotros podemos ajustar el color de nuestro objeto. Luego tenemos varios controles que nos permiten, por ejemplo, definir la translucencia, la reflexión y la refracción. Todo esto ya lo he explicado en montones de ocasiones. Lo primero que nos interesa es que esto tenga reflexión. Luego vamos a subirle las reflexiones, en este caso, al máximo, 255. Por defecto, F-Storm ya tiene Fresnel activado y en concreto con un índice de refracción de 1,5. Nosotros esto lo podríamos variar dependiendo del dieléctrico que queramos reproducir. Y luego tenemos un control de glossiness que nos permite definir pues, cómo de pulido o de imperfecta es la superficie en este dieléctrico. Podemos bajarlo, vamos a bajarlo para que se vea bien el cambio. Y aquí si os fijáis, pues en lugar de tener un material tan perfecto, tan brillante, pues tenemos un material con un glossiness un poquito más bajo. Esto es lo típico que podemos hacer en cualquier motor de render. Vamos a poner un color, un azul, por ejemplo, más oscuro. Una cosa así. Y ahora vamos a crear un material para este cristal que tenemos aquí en nuestro objeto. Vamos a utilizar un material F-Storm normal y corriente, que es este de aquí, y como ya vimos cuando vimos cómo se creaban cristales en otros motores de render, en el caso del cristal lo que tenemos es un diffuse negro, una reflexión del 100% y una refracción también del 100%. Y con el índice de refracción controlamos cómo de brillante es nuestro vidrio. Por ejemplo, vamos a ponerle una cosa así. Y se lo vamos a asignar a nuestro cristal. Y como aquí podéis ver, pues ya tenemos un cristal físicamente correcto. Si queremos que este cristal tenga un tinte, o sea que la luz cuando atraviesa este cristal pierda parte de su intensidad, lo que podemos hacer es, en este caso, controlarlo con el parámetro de absorción. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un color bastante chillón para que se vea bien el efecto, si nosotros le ponemos aquí este color verde, le estamos diciendo que después de 10 centímetros que haya recorrido la luz dentro de este medio, vamos a tener este tinte. Como este vidrio es muy finito, apenas se nota la diferencia. Pero si yo reduzco esto, por ejemplo, a 1 centímetro, entonces rápidamente puedo empezar a apreciar las diferencias. Esto sería el equivalente a fog color, por ejemplo. Podéis controlar, por un lado, el color y por otro lado, cuánta distancia tiene que recorrer la luz para llegar a tener ese tinte en concreto. Y con esos dos parámetros controlamos el tinte de nuestro cristal. Imaginaros que ahora queremos crear, en lugar de una superficie dieléctrica en el exterior, una superficie metálica. Pues vamos a crear en este caso un metal. Ya hemos visto en numerosas ocasiones cómo se crean metales. Necesitamos tener un diffuse que sea negro. Y el color de este metal viene determinado por la reflectividad. Para conseguir eso tenemos primero que desactivar el efecto de Fresnel. Ya os expliqué en otro tutorial que utilizar Fresnel para aumentar la reflectividad base tiene consecuencias muy negativas. Y en este caso, pues lo único que tenemos que hacer aquí es poner un índice de refracción muy alto. Con eso hemos desactivado el efecto de Fresnel. Pero no queremos que nuestro objeto sea 100% reflectante en todas partes. Esto es un material que difícilmente existe en la vida real.
¿Cómo controlamos entonces la reflectividad base y mantenemos las propiedades de Fresnel de nuestro objeto? Como no podemos utilizar el falloff de 3D Studio, tenemos que utilizar el falloff de FStorm, que lo tenéis aquí. FStorm falloff. Funciona de forma ligeramente diferente a cómo funciona el falloff en 3D Studio. Lo conectamos al canal de reflexión y por defecto viene configurado de esta manera. Podemos utilizar un falloff que funcione en base a un índice de refracción, lo que nos va a permitir crear un dieléctrico, en este caso, por ejemplo, sustituye al índice de refracción que teníamos normalmente aquí y podríamos, por ejemplo, pues incrementar el índice de refracción para conseguir simular algo parecido a un metal. Pero fijaros que cuando vamos aumentando el índice de refracción bastante, ocurre este problema en la parte de la derecha de la curva. Y esto es precisamente lo que queremos evitar. Para eso vamos a utilizar la otra opción de nuestro falloff, que va a ser un índice, y vamos a decirle que vaya de 0 a 1, por ejemplo. De manera que tenemos un falloff que tiene una reflectividad base de 0 y una reflectividad máxima de 1. Y con nuestro índice vamos a controlar en qué parte de nuestra curva se produce ese cambio. Es muy interesante este falloff porque nos ofrece esta representación gráfica que nos permite intuir muy bien lo que estamos haciendo. Si yo ahora quiero crear, por ejemplo, un acero inoxidable, imaginaros que tiene, pues vamos a suponer que tiene un 60% de reflectividad base. Lo único que tendría que hacer es subir esto a un 60%. Y con esto tendría un metal, en este caso, un acero inoxidable, por ejemplo. En el caso de metales que no tienen tinte en sus reflexiones, es muy fácil porque lo único que tenemos que decidir es qué reflectividad base queremos, más alta o más baja, dónde se produce ese cambio de reflectividad, con este parámetro de aquí, el índice, y nada más. Si queremos crear un material con un tinte muy característico, como por ejemplo un oro o un bronce o un cobre, lo tenemos que hacer de otra manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear dentro de mapas, FStorm, tenemos un mapa que se llama Mix. Y lo que nosotros vamos a utilizar es este falloff para mezclar dos colores. Algo parecido ya os lo había explicado en otros tutoriales. Como nuestro falloff en esta ocasión va a servir como máscara, no queremos que empiece desde 0,3, sino que empiece desde 0, ya que van a ser los colores que introduzcamos en estos dos parámetros los que van a definir la reflectividad base de nuestro metal. Y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, una textura de color para nuestra reflectividad máxima, que va a ser un 100%. Y vamos a utilizar otra textura. En este caso va a ser nuestra textura de color, por ejemplo esta de aquí. Y con esto vamos a poder crear todo tipo de materiales metálicos. Por ejemplo, esto sería un oro. Podríamos crear un bronce, un cobre, etc. Como veis, es algo tremendamente sencillo. Si queréis saber los colores exactos que podemos introducir aquí para empezar a trabajar con materiales físicamente correctos, podéis encontrar, voy a poner en la descripción de este vídeo la tabla que ya compartí hace tiempo con esa información. Como veis, cualquier motor de render al final tiene unos principios muy similares. Son todos iguales. Lo único que cambia son las herramientas que tenemos que utilizar para poder hacer realidad esos principios teóricos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros ahora quisiéramos, imaginaros, mezclar este material de metal, no le vamos a poner un... Vamos a ponerle un material, por ejemplo, de hierro, una cosa así. Y los queremos mezclar. Queremos que este objeto esté pintado, pero que en algunas partes de nuestro material se vea lo que hay detrás. Un ejercicio característico que ya hemos visto en muchas ocasiones. Ahora vamos a utilizar nuestro mix. Vamos a tener, por ejemplo, este material, este otro material, y vamos a utilizar una textura para mezclarlos. No podemos utilizar la textura estándar, yo simplemente la traigo aquí para poder copiar el enlace. Dentro de mapas, FStorm, FStorm bitmap, y ahora podemos pegar aquí nuestra textura. Y ahora sí que puedo utilizar esta textura como una máscara para mezclar estos dos materiales. Lo vamos a asignar al armazón de
de nuestro objeto, y aquí ahora sí podéis ver que tenemos nuestro objeto pintado, pero que en algunas partes de nuestro objeto se descubre lo que hay debajo, que en este caso es una pintura. Imaginar que queremos tener control sobre esta textura. Por ejemplo, queremos controlar su contraste o queremos que no haya tantas zonas con tonos intermedios. Dentro de F-Storm tenemos, por ejemplo, un Color Correct. Lo podemos conectar aquí. Y ahora ya podemos controlar con este Color Correct, por ejemplo, pues la gama o el contraste. Vamos a hacerlo con el contraste. Al aumentar el contraste, lo que hacemos es que aumentamos las diferencias que hay entre blancos y negros y nos aparece más contrastado este efecto. Y podemos conseguir efectos muy interesantes. Esta mezcla, en lugar de hacerlas con texturas, por supuesto, también las podríamos hacer con mapas profigurales. Como por ejemplo, vamos a utilizar dentro de mapas, F-Storm, vamos a utilizar un Dirt, un F-Storm Dirt. Lo conectamos en lugar de nuestra textura. Y ahora, si os fijáis, lo que hemos conseguido es que las partes de oclusión tengan nuestro metal. Si queremos invertirlo, simplemente tenemos que marcar aquí la opción de invertir. Vamos a ponerle menos de 1 centímetro, por ejemplo 0,5, y le vamos a añadir bastante contraste. Y de esta manera conseguimos, pues utilizando este mapa procedural, generar un desgaste en nuestro metal. Todas estas cosas las estoy explicando súper deprisa y por encima porque lo único que pretendo es que entendáis cómo hacer lo que ya hemos hecho en un montón de ocasiones dentro de F-Storm, ¿de acuerdo? No es un tutorial donde os quiera mostrar cómo se hace esto porque ya lo hemos visto un montón de veces, ¿de acuerdo? Es simplemente hacer un repaso para que veamos cómo cambia en F-Storm y como veis no es diferente, es simplemente se llaman de otra manera los botones. Estas serían las bases y a partir de aquí pues se trata de ir mezclando mapas como hemos visto ya en muchísimas ocasiones en los distintos tutoriales de materiales. Por ejemplo, si nosotros ahora queremos mezclar el efecto que obtenemos con una textura y el efecto que obtenemos con nuestra máscara procedural de F-Storm Dirt, lo que podemos hacer es crear dentro de mapas, en F-Storm, por ejemplo, un mix. Vamos a tener por un lado el efecto de nuestra máscara procedural, pero ahora queremos añadirle esta textura que tengo aquí, que tiene algunas partes blancas, que son donde queremos que haya metal. Como tenemos un blanco y lo que queremos es sustraer esa información de la máscara que tenemos por debajo, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, en lugar de una máscara en forma de textura, un modo de fusión, en este caso, sustraer, por ejemplo. Y como veis, estamos sustrayendo la información de esta textura a la textura que teníamos anteriormente. Si conectamos esto ahora en el lugar de nuestra máscara, tenemos una mezcla entre nuestro F-Storm Dirt, que nos está generando pues esta suciedad o este desgaste en todas las aristas visibles, y por otro lado tenemos una textura que nos está añadiendo pues aleatoriamente algunas partes donde se ha salido la pintura. Y por ejemplo, queremos ahora añadir un relieve. Pues podemos venirnos aquí dentro de F-Storm y vamos a utilizar en este caso un mapa procedural, por ejemplo, de ruido. Lo conectamos dentro del relieve de nuestra textura y se nos va a crear aquí un relieve utilizando este noise. Dentro del visor de F-Storm tenéis esta opción de aquí que nos permite hacer una región, es muy útil cuando queremos, a pesar de que esto es un motor progresivo y en tiempo real, hay muchas veces donde necesitamos pues concentrarnos en una zona muy concreta de nuestro trabajo para ir más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar valores más altos de este parámetro y vamos a reducir un poco la escala porque es posible que lo que esté ocurriendo es que tenemos un ruido muy pequeñito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la escala. En lugar de 10 le vamos a poner 1, por ejemplo. Y vamos a ponerle ahora menos tamaño porque ahora sí que parece que está funcionando correctamente. Entonces podemos crear lo mismo que hemos visto ya en muchas ocasiones dentro de F-Storm. Tenemos un material dieléctrico, en algunas partes ese material se ha desgastado y se ve otro material por debajo. Este material tiene un relieve que estamos creando utilizando un noise procedural, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre todos los procesos de creación de materiales y de texturas se repiten, ¿de acuerdo? Para mí es importante mostraros que no hay grandes diferencias entre trabajar con un motor de render o con otro. Al final todo se reduce a una elección personal y a cómo nos encontremos más cómodos trabajando.
Vamos a ver ahora, con una escena que preparé ayer para V-Ray, cómo podemos renderizar una escena normal y corriente utilizando este motor de render. Ahora que ya hemos visto cómo funciona el sistema de materiales básico de F-Storm, vamos a renderizar una escena y vamos a ver cómo podemos configurar el motor para hacerlo. Las opciones más importantes relacionadas con cómo se va a comportar el motor de render las tenemos en la pestaña de Kernel Settings. Ya os he comentado al principio que si usamos los parámetros por defecto tenemos un equilibrio interesante entre tiempos de render y precisión. No es el render más preciso del mundo, pero es un render bastante rápido. Los parámetros fundamentales son el render samples, que nos permite controlar la cantidad de muestras que va a utilizar el motor antes de parar los cálculos. 1000 suelen ser muy pocas y yo generalmente prefiero trabajar con 2000 o con 4000, depende de la complejidad de la escena en la que estemos trabajando. Pensad, por ejemplo, que esta escena que yo voy a utilizar de ejemplo es una escena súper sencilla. Tenemos una mesa con unos cuantos elementos, 2 luces y una HDR. Pero si esta escena estuviera en un interior, con una iluminación global compleja, etc., seguramente las necesidades de muestra serían mucho mayores y la profundidad, etc., también serían mayores. De manera que no es lo mismo utilizar el motor de render, por ejemplo, para renderizar un producto en un entorno muy bien iluminado, que para renderizar un interior en unas condiciones de iluminación natural muy concretas, ¿de acuerdo? Siempre tenéis que tener este tipo de cosas en cuenta. MaxDepth lo que nos permite configurar es la cantidad de rebotes que va a hacer el cálculo de iluminación global, refracción, etc. Si ponemos 1, por ejemplo, sería muy similar a lo que obtenemos si no tenemos ninguna iluminación secundaria. Y si vamos subiendo este valor, pues vamos añadiendo cada vez más rebotes hasta que pues tenemos una imagen que funciona. Normalmente, sobre todo en interiores, es necesario subir este valor por encima de 8 para obtener un cálculo de iluminación global preciso. Lo voy a subir, vamos a suponer que este es nuestro caso, aunque como os digo, en esta escena no sería necesario. Y otro parámetro súper importante es el High Clamp, que por defecto viene con un valor, en mi opinión, excesivamente bajo. 1, en mi opinión, es un valor muy bajo para descartar los valores de iluminación global. Si queremos trabajar con mayor precisión, es recomendable subir este parámetro. Evidentemente, al hacerlo, incrementamos los tiempos de render. De manera que vamos a hacer estos ajustes básicos y luego tenemos un control que nos permite decirle al motor de render a partir de qué punto tiene que dejar de calcular muestras. Lo hacemos utilizando Noise Threshold. Nosotros le podemos decir, por ejemplo, que queremos que nuestra imagen tenga mucho ruido. Ponemos un Noise Threshold muy alto y entonces él va a parar los cálculos muy pronto, en cuanto alcance este threshold. O podemos poner valores más bajos para forzar al motor de render a trabajar más duro para eliminar el ruido. Este parámetro de aquí nos permite decirle un porcentaje fijo de muestras. Independientemente de que se alcance o no se alcance el threshold, él siempre va a utilizar este porcentaje primero. Una vez que supere este porcentaje, entonces, utilizando Noise Threshold, va a decidir qué partes de la imagen necesitan más muestreo y qué partes de la imagen no necesitan más muestreo. Tenemos un pase que nos permite ver dónde está muestreando el motor de render la escena. En blanco tenemos las zonas donde está dedicando mayores muestras y en negro o en gris tenemos las zonas donde se están utilizando menos muestras. Evidentemente, según vaya avanzando el render, cada vez aparecerán más zonas grises y menos zonas blancas. De manera que el motor de render no trata por igual a toda la zona de la imagen, sino que es inteligente e intenta concentrar los esfuerzos de sampleo en las zonas que más lo necesitan. Si lo queréis, podéis utilizar este otro kernel, que es un kernel en teoría menos preciso y más rápido. Simplemente, si estáis trabajando con previos, no necesitáis un render súper exacto y queréis que esto vaya un poquito más deprisa, podéis activarlo. Yo de momento lo voy a dejar desactivado. Y esto sería todo en cuanto a opciones de configuración básicas para el motor de render. Como veis, es muy sencillo. Pero es importante tener en cuenta cómo funciona este motor de render, ya que presenta algunas diferencias respecto a otros motores de render. Lo más importante es que si no tocamos nada, lo que estamos obteniendo en nuestro frame buffer por defecto no es un render lineal. Es un render que tiene una postproducción bastante grande. En concreto, tenemos unos efectos de tone mapping activados por defecto, que son estos que tenéis aquí, que están afectando a nuestra imagen.
De manera que si estáis buscando obtener un render lineal por la razón que sea, porque lo vais a mandar a un departamento para que hagan multipass compositing, porque vais a utilizar un software de desenfoque en postproducción, por la razón que sea, si necesitáis un render lineal, es importante que desactivéis el tone mapping de F-Storm. Además del tone mapping, tenemos otra opción que es el glare, que también afecta a nuestra imagen. Estos dos efectos son efectos de postproducción. La ventaja que tiene tener estos efectos de postproducción incluidos dentro del propio motor de render es que nosotros podemos hacer ajustes en nuestra escena y ver en tiempo real cómo van quedando esos ajustes. Si necesitáis eso, esto puede ser una extraordinaria manera de conseguirlo. Vamos a dejar otra vez activos estos parámetros. Y tenemos también las opciones de profundidad de campo. La profundidad de campo la podéis activar y desactivar en esta pestaña, o en el caso de que tengáis múltiples cámaras en vuestra escena, dentro de cada una de las cámaras tenéis una serie de overrides que, si los activáis, sobreescribís las propiedades del motor de render. Como yo solamente tengo una cámara en mi escena, no los voy a utilizar, ya que prefiero controlar mi escena desde la pestaña del motor de render. Una vez que activamos la profundidad de campo, podemos, utilizando este selector de foco en el viewport, cambiar dónde estamos enfocando nuestra imagen en tiempo real, lo cual pues también es otra de esas características muy interesantes que tiene este motor de render, ya que podemos, pues ahora quiero enfocar a esta cabeza de ajos, por ejemplo, y pues él hace todo el proceso automático, lo hacemos en el visor, no tenemos que cambiar la distancia de enfoque de la cámara, etc., lo cual nos puede resultar muy interesante. En definitiva, este es un motor de render que, de cara al artista que solamente está buscando una imagen final, que no tiene pensado hacer mucho más con ella, es fantástico, porque reduce enormemente los tiempos de interacción, las pruebas y errores que vamos a hacer antes de conseguir lo que queremos. Como contrapartida, es un motor de render que, si tenemos estas opciones activadas, es un motor de render donde trabajamos a ojo, ¿de acuerdo? Esto, como os digo, puede ser muy positivo en muchas ocasiones. En las opciones de tone mapping son muy básicas, prácticamente no requieren explicación, pero las vamos a repasar un poco por encima. Primero tenemos un ajuste de contraste. El contraste nos permite, si lo incrementamos, contrastar más nuestra imagen, y si lo bajamos, tener una imagen más parecida a lo que sería un render lineal. Luego tenemos un burn value, que es algo similar a Reinhardt. Es una compresión del rango dinámico. Con valores cercanos a 1 no tenemos compresión del rango dinámico, y con valores cercanos a 0 tenemos la máxima compresión del rango dinámico. Ya os he hablado de esto en otro tutorial, os pondré el enlace aquí arriba a la derecha y en la descripción de este vídeo si tenéis interés en profundizar sobre estos términos. De momento lo vamos a dejar tal vez en 0,5, una cosa así que parece que queda bastante bien, 0,4 por ejemplo. Luego tenemos aquí controles de exposición, podemos aumentar la exposición de nuestra imagen o disminuirla, esto funciona igual en todos los motores de render, podemos ajustar la saturación de nuestro render, aumentarla o disminuirla, podemos hacer que la imagen sea más borrosa, esto nos puede interesar pues en el caso de que tengamos moiré o cosas similares, y podemos también añadir un efecto de afilado en nuestra imagen. También tenemos un ajuste de gama que nos permite añadir gama a nuestra imagen o reducir gama en nuestra imagen. Todos estos controles, ya os digo, son de postproducción. Y también tenemos la posibilidad de añadir un LUT, que es una de las características más populares de F-Storm. Es muy popular por la manera en la que está integrado dentro del motor de render. No es el primer motor de render que soporta LUTs, pero aquí tenemos una manera rápida de seleccionarlos. Por ejemplo, podemos seleccionarlos y con las flechas podemos ir pasando de uno a otro. En V-Ray, por ejemplo, hay una manera de conseguir esto mismo utilizando un script, pero aquí está integrado en el propio software. Lo cual pues hace que sea muy fácil trabajar y podemos ir viendo en tiempo real el resultado final en nuestro render, ¿vale? Como la mayoría de estos LUTs no están especialmente diseñados para trabajar sobre un render lineal, casi siempre vamos a tener que utilizarlos y utilizar, por ejemplo, una cantidad que no sea el 100%. Tal vez lo podemos utilizar a un 50%, o tal vez podemos usarlo al 100%, pero compensar un poco el efecto del LUT subiendo la gama de nuestra imagen, o reduciendo, por ejemplo, la saturación. En definitiva, empezamos a trabajar como lo haríamos en postproducción. Aparte de los que trae el propio motor de render, que son bastantes, podemos seleccionar algunos
de los que nosotros queramos. Yo os compartí hace tiempo 2 packs de LUTs y pues por ejemplo vamos a seleccionar un LUT, este LUT, y lo podemos añadir, como veis, sin ningún problema. O sea, podemos utilizar LUTs ajenos al motor de render. Por ejemplo, vamos a intentar lograr una imagen interesante utilizando este LUT, quizá 0,9. Vamos a ver si aumentamos un poquito el contraste o se lo reducimos. Tal vez se lo podemos reducir. Tal vez podemos aumentar un poco la exposición, por ejemplo. Y como veis, estoy trabajando a ojo. Simplemente, como lo haría en un programa de postproducción, voy ajustando mi imagen hasta que consigo algo que visualmente me funciona. Y cuando quede satisfecho con el resultado, pues podría guardar mi imagen. Otra de las características importantes es este glare, que nos permite añadir ese efecto de bloom o de glare en los destellos más brillantes. Este también es un efecto de postproducción y tenerlo de forma tan integrada en el motor de render pues es muy interesante, porque si os fijáis pues afecta considerablemente a nuestra imagen. Y en lugar de tener que añadirlo en postproducción, pues ya lo tenemos incorporado en el motor de render. He dejado que se complete el render con los parámetros que tenía configurados, que eran 2000 samples, una profundidad de 16 y un G-clamp de 5, con un umbral de tolerancia de 0,01, y hemos visto que tarda 8 minutos y 48 segundos, lo cual está bastante bien. Estoy utilizando una Titan X. Tenemos, según el motor de render, un 86,8% de la imagen completamente libre de ruido o por debajo de este umbral de tolerancia. Podemos analizar, por ejemplo, dónde ha utilizado más muestras el motor de render y también podemos analizar dónde él considera que aún queda ruido en nuestra imagen. Siempre esto hay que contrastarlo con cómo se ve la imagen. Pensad que es muy importante, pues si este ruido no es molesto y no se ve, pues no es necesario limpiarlo. En mi opinión, la imagen ya está técnicamente correcta. Como veis, es un motor de render muy rápido, siempre que la escena sea sencilla, y que nos ofrece una serie de opciones que, al estar integradas muy bien dentro del propio motor, nos brindan mucha versatilidad cuando lo que buscamos es un resultado rápido. La ventaja que tiene es que si no queremos utilizar estas opciones de postproducción integradas y lo que estamos buscando es un render lineal, también lo podemos conseguir. Lo único que tenemos que hacer es desactivar las opciones de tone mapping, volver a poner estos parámetros en su configuración por defecto y con esto ya tendríamos un render lineal que podríamos continuar trabajando con él en nuestra etapa de postproducción. Nosotros de momento lo vamos a dejar con los parámetros que yo tenía puestos, que es con el tone mapping activado. De momento esto es todo en esta introducción al motor de render. Según se vaya desarrollando y vayan apareciendo nuevas características, continuaré haciendo tutoriales para comentar estos cambios. De momento, F-Storm me parece una herramienta extraordinaria que creo que tiene muchísimo potencial. Si estáis pensando en utilizar tecnología de render por GPU, sin duda tenéis que probarlo, sobre todo porque ahora mismo es gratuito, luego no hay excusa. Y creo que es un motor que va a tener muchísimo futuro en el mercado. Como siempre, si os ha gustado este tutorial, me encantaría que os suscribierais a mi canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.